Buenos días, señores. Quiero que me confirmen si se puede ver la diapositiva y me escuchan. Buenos días, profesor, sí se escucha. Ya, y la diapositiva se ve. Sí, profe. Ya, perfecto, entonces vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar sobre la nomenclatura inorgánica y estequiometría. Realmente vamos a hablar más sobre nomenclatura inorgánica. Estequiometría solamente me limitaré, bueno, a algunas cositas pequeñas y a explicitar lo trascendente e importante que es el principio de conservación de la materia, ¿no? Es algo que deberíamos verlo de un punto de vista no solamente operativo, sino como parte de la concepción de lo que es el mundo y la realidad, ¿no? Y que nos lleva luego a tener una actitud un poco filosófica, ¿no?, ante las cosas. Pero bueno, ya los comentaré en su momento. Muy bien, entonces vamos a ver acá nomenclatura de, bueno, aquí. Esta parte es un poco, digamos, la nomenclatura. Nosotros ya a esta altura sabemos bien lo que es la materia, más o menos tener de materia y energía. Sabemos que está compuesta por, la unidad fundamental eran los átomos, pero los átomos no son entidades indivisibles, ¿no? Tiene su composición, núcleo y electrones. A su vez, también ya hemos visto que los átomos no andan por la vida solos, individualmente, sino que se asocian para conseguir su estabilidad como moléculas o compuestos iónicos, por ejemplo, o metales, ¿no? De hecho, lo hablamos la semana pasada. Es algo, incluso me detuve en explicar cuál es esa razón, ¿no? Sobre todo es importante entender por qué existen, ¿no?, las moléculas, los compuestos iónicos, los compuestos metálicos, porque si entiendes por qué, eso va a quedar en tu cerebro, ¿no? Si tú no entiendes, solo memorizas, entonces... Ok, muy bien, ya sabemos eso. Entonces, hasta ahí todo me parece súper interesante, incluso en el poco tiempo que compartimos, había muchas cosas aún por hablar de eso, de indagar, de profundizar. Ahora toca algo que para mí no es tan interesante, pero es necesaria, porque en este caso tú estás sujeto a un examen en el que se te va a solicitar, ¿no? ¿De dónde vamos a tratar de encontrarle el sentido, ¿no? Porque es una parte un poco memorística, pero no nos queda otra. Vamos a tratar de practicar, porque estas cosas cuando son memorísticas, nos interesa en este caso que tengas un aprendizaje, ¿no?, que sea perenne, se consigue no solo aporreteando, ¿no?, sino practicando en este caso y encontrando algún sentido, alguna coherencia al asunto. Entonces ahí hay unas reglas, unos tipos de nomenclatura, va a ser que tiene una lógica, ¿no? Y esa lógica te ayudará a memorizarlo de un modo más eficiente, ¿no? Porque, ¿qué significa que sea eficiente? Que lo memorices ahora y que te dure hasta el examen. Si no sale bien ese examen, bueno, el siguiente, pero no tengas que volver, ¿no? Hay que invertir el tiempo de un modo sensato. Vamos pues. Entonces, hay compuestos inorgánicos e inorgánicos, ¿no? Bueno, los inorgánicos son todos los orgánicos básicamente son los que tienen carbono, nitrógeno, oxígeno. Aparte de carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre en su estructura, ¿no? Y están formados, son moléculas, son entidades moleculares. Los inorgánicos se puede definir en cambio como los que no son orgánicos. Y ahí pues hay una variedad de compuestos, ¿no? Puede haber compuestos covalentes, compuestos iónicos y también los metales, ¿no? Todos ellos son compuestos inorgánicos. Pero hay tres tipos de nomenclatura que ahora vamos a tratar de practicarla para ver si conseguimos encontrarle una coherencia, un sentido que ayude a que podamos memorizarlo. Algo importante aquí es conocer el estado de oxidación de los compuestos. Pues ahí también habrá que memorizar y entender que realmente qué es el estado de oxidación. Es una característica de los elementos que forman
un compuesto químico. Ya, pero ¿qué nos quiere decir esa característica? ¿No? Nos quiere decir que más tiene un poco una relación con la capacidad de perder o ganar electrones, de atraer o más bien dejarse y quitar los electrones, ¿no? Un poco relacionado a la electronegatividad, no es de electronegatividad. Y lo podemos ver como una especie de carga, ¿no? Un estado de oxidación, una especie de carga, que generalmente es muy útil, sobre todo en compuestos iónicos, porque ahí está claro que es la carga que tiene el elemento cuando forma el compuesto iónico. En el caso de los compuestos metálicos, como todo es el mismo elemento, el estado de oxidación siempre será cero. Su carga es cero porque es el mismo elemento, no es que pierda ni gane electrones. Probablemente tú sabes que sí, no, los electrones no es que se pierda, sino que inmediatamente tú recibes uno, lo tiras a otro átomo, ese átomo a su vez recibe. Tú tiras y inmediatamente llega. Ponemos en el caso que fuéramos un átomo de metal. Y en el caso de los compuestos covalentes, ahí sí, el estado de oxidación es algo aproximado y no tan realista, ¿no? Cuando asignamos estado de oxidación a un átomo de un compuesto orgánico. No obstante, es una aproximación que puede ser útil. Es más preciso esto de hablar de estado de oxidación en el caso de los compuestos iónicos y metálicos, pero no sirve. Dice, es una medida del grado de oxidación de un elemento cuando forma compuestos. Sí, es una medida precisa en el caso de los compuestos iónicos y es una medida aproximada en el caso de los compuestos covalentes. Como les decía, tiene relación con la electronegatividad, ¿no? Entonces aquí vienen reglas y hay que memorizar, ¿no? El cloro, por ejemplo, está en ese grupo de los halógenos. Todos ellos, bueno, tienen una diversidad de posibles estados de oxidación, cargas o tendencias, en este caso, de atraer electrones. Atraer, porque es electronegatividad. Entonces, puede ser, en este caso, -1, aunque el cloro también podría ser +1, +3, +5, +7, ¿no? Pero en este caso, -1, cuando está junto a un metal, el cloro es -1. Ese sí es fácil porque siempre que esté junto a un metal y el magnesio es un metal, siempre va a ser -1. Entonces, si cloro es -1, -1 por 2 es -2. El magnesio, para que la suma sea 0, tiene que ser +2, ¿no? Magnesio +2 y cloro -1. El magnesio tiende a ceder electrones, en este caso 2 electrones, perder 2 electrones, y el cloro tiene tendencia a ganar un electrón, por eso adquiriendo su estado de oxidación -1. Este es un compuesto iónico y en la vida real sí, el magnesio está como +2 y el cloro como -1. Acá no hay ninguna duda. Estado de oxidación de magnesio 2 y del cloro -1. Esa es la razón por la que hay dos cloros. ¿Por qué se asocia un magnesio con un cloro? Porque el cloro solo puede aceptar un electrón. Y el magnesio, en cambio, cede 2. Entonces, si tienes para 2, no vas, con uno no sería suficiente, ¿no? Necesitas otro cloro para que así compense. Ya encontramos ahí una coherencia. Amoníaco, ¿no? O azano también se llama. Este, en cambio, es un compuesto covalente, es una molécula. Acá la asignación del estado de oxidación es aproximada, ¿ya? Un poco es una aproximación, no es realmente, te confieso, no es algo real. ¿Ya? En la vida, cuando entramos ya al cálculo de un compuesto covalente, no es exactamente lo que en química general, el colegio, se presume, ¿no? Pero, sin embargo, esta aproximación nos ayuda. Vamos a asumir que el hidrógeno siempre es +1. Si el hidrógeno es +1 y hay 3 hidrógenos, el nitrógeno será -3. ¿Listo? Entonces, +1, +1, +1. Entonces este tiene que ser -3. Entonces así asignamos estado de oxidación del nitrógeno y estado de oxidación del hidrógeno, ¿no? Nos ha ayudado a saber que el hidrógeno siempre es +1, excepto que esté al lado de un metal, será un hidruro, que ahí sería -1, pero es un caso excepcional, ¿no? O también si el hidrógeno está frente a sí mismo, que ahí será 0, ¿no? Esas reglitas vamos a memorizarlas. Pero en el resto de los casos, el hidrógeno siempre es
más 1. Y acá nos enteramos que los halógenos, cloro, bromo, yodo, siempre son menos 1 cuando están frente a un metal. O sea, hay que memorizar algunas cositas y de ahí sale todo, para entender el estado de oxidación. Ahora, ¿por qué estamos aquí deteniendo? Porque en casi toda la nomenclatura es importante conocer el estado de oxidación de los elementos, porque de ahí sale la nomenclatura. O sea, primero hay que entender esto y luego la nomenclatura va a salir regalada. Reglas. Un elemento en estado libre es 0. No te decía el hidrógeno, por ejemplo, cuando está consigo mismo, es 0. Los metales, también te hablé, ¿no? Ahí hablar de estado de oxidación en un metal es algo que está puro, ¿no? Cobre está con cobre, cobre, es 0. Un elemento consigo mismo o solo, no está solo, probablemente está con millones de átomos de cobre en un metal, pero sí. Compuestos metálicos o moléculas donde el átomo está consigo mismo, ahí el estado de oxidación es 0. Bueno, acá hay dos que tienen estado de oxidación 0 y acá cambia la cosa, ¿no? El hidrógeno, excepto que estuviera con metal, en este caso no está con metal, está con oxígeno, entonces el hidrógeno es más 1. Si el hidrógeno es más 1, el oxígeno será, bueno, con 2 hidrógenos menos 2. Pero acá no, cuando está consigo mismo es 0. Los metales tienen estados de oxidación positivos en sus compuestos. El grupo 1A y 2A, más 1 y más 2 respectivamente, como estado de oxidación. Vale. Memorizamos, ¿no? Entonces, el 1A, ¿quiénes eran? Sodio, litio, sodio, potasio. Y el 2A, calcio, bario, cesio. Y entonces ya, memorizando un poco la tabla periódica, ya te enteras. Ellos también nunca va a cambiar. Su estado de oxidación, excepto que fuera metal, ¿no? Siempre va a ser más 1 y más 2. Calcio siempre más 2. Calcio, bario, y litio, sodio y potasio siempre va a ser más 1. Litio, bueno, litio es un metal, ¿no? Pero se suele, hay tratamientos farmacológicos, sobre todo cuando hay personas que están tienen algunos problemas en su cerebro, que luego eso se deriva en un trastorno en su comportamiento, dicen que te den litio, ¿no? Litio. Justamente se le da litio porque es análogo al sodio, pero bueno. Tendríamos que pensar ahí, a pensar. El sodio, como yo, bueno, te informo, ¿no? Sodio, potasio son iones, están en el grupo 1A, SNA y K, ¿no? Muy importantes en los seres vivos, tú que quieres una carrera de salud. Súper importante en los seres vivos. Gran parte de lo que es el proceso del sistema nervioso, el mecanismo es básicamente el transporte de esos iones a través de las membranas. Entonces, bueno, entonces, como el sodio participa y el litio se le parece, de algún modo, usando litio, puedes alterar, ¿no?, los procesos que se dan a nivel de las neuronas, y por eso el litio es conocido. Eso te digo para que recuerdes siempre que el litio es pariente del sodio y el potasio. Son del 1A, litio. No me acuerdo que teníamos un presidente que se suicidó, siempre le decían porque sentía trastorno bipolar y le daban litio. Litio. Pues ahí litio, sodio, potasio. Calcio y bario, pero el calcio ya te acordarás, ¿no? El calcio siempre es ese elemento que está en la leche, está en las carnes y que es fundamental para la persona. Porque participa en muchos procesos biológicos. Y sobre todo es fundamental en las señoritas que se alimenten muy bien, porque cuando pasen la menopausia, es un momento que va a llegar tarde o temprano, van a perder su capacidad de absorber calcio y van a exponerse a enfermedades. Calcio, varios calcios son del 2A. Vamos a ver acá, sodio, ese es 1A. Esta oxidación más 1, calcio, 2A más 2. El 2 con el más 2, 1 con más 1. Ellos siempre son así, también así te das cuenta cómo podría ser el anión, ¿no? O el no metal. En este caso, si este más 1, este menos 1. Aunque yo ya te dije que el cloro, si está con un metal, siempre va a ser menos 1. Bien, primer paso. En los compuestos químicos se cumplen las condiciones. Eso es lo que te decía, ¿no? El hidrógeno unido a no metal, más 1. Unido a metal, menos 1. Oxígeno, siempre será menos 2, casi siempre, ¿no? Excepto hay un caso que nos va a complicar un poco, es en los peróxidos.
donde el oxígeno es -1. ¿Cómo nos damos cuenta que el oxígeno es -1? Nos ayudamos del hidrógeno. Que el hidrógeno, excepto que sea no metal, excepto que sea metal, siempre va a ser +1. Y también si hay un metal. Hay metales donde el oxígeno, como el peróxido de sodio, de calcio, allí el oxígeno es menos, nos damos cuenta, el 1A y el 2A no cambian jamás. ¿Dónde nos vamos a complicar? Si quieren ser malos y complicarnos en el examen. Si nos aparece, por ejemplo, un peróxido de hierro. Si alguien quiere hacernos eso. Eso sí va a ser difícil porque el hierro tiene varias alternativas. No es 1A ni 2A. El cobre también tiene varias alternativas. Ahí habrá que memorizar las alternativas de esos metales para encontrarle un sentido a ese compuesto, ¿no? Un peróxido de cobre, un peróxido de hierro. Para descubrir que el oxígeno está como -1. Pero generalmente es -2. Y unido al flúor es +2. A ver, alguien me dice, ¿por qué? Mire, es un caso bien particular, ¿no? El oxígeno siempre es negativo, o sea, tiene capacidad de ceder electrones, pero en este caso es +2. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Por qué sería que el oxígeno con el flúor es +2? O sea, este negativo significa que tiene capacidad de atraer electrones. El que es estado de oxidación negativo es el que atrae los electrones, el que los gana. Y estado de oxidación positivo es que los pierde. ¿Por qué con el flúor es +2 entonces el oxígeno? ¿Alguien? ¿Ni idea? Nada, señores. Tienen que empezar a integrar las clases porque ese es el modo de comprender esto sin tener que estar memorizando. Porque el flúor con el oxígeno con el flúor es +2. Y con todos los demás es negativo, ¿no? -2 o -1, pero es negativo. ¿Por qué? Acá te lo dice, pues, ¿no? Porque si tú vas a la tabla periódica, el flúor tiene más electronegatividad. Entonces, el oxígeno frente a alguien, digamos, que tiene más electronegatividad, más capacidad de electrones, el oxígeno no le queda otra que ceder electrones. Si cede, tiene esta oxidación positiva. Acá más o menos te estaba diciendo. Hidrógeno con cloro, siempre hidrógeno es +1, calcio con... hidrógeno con metal es hidruro de calcio, entonces el hidrógeno es -1. Acá el oxígeno, -2, el típico, ¿no? Óxido de cloro, 3. Con el flúor, el oxígeno siempre es positivo. Y el hidrógeno, bueno, nos damos cuenta por el hidrógeno que el oxígeno tiene que ser -1, porque es el único modo que el hidrógeno sea +1. El hidrógeno nunca va a ser diferente a +1 con uno metal. De ahí nos damos cuenta que el oxígeno es -1. Ya, bueno, acá hay más ejemplos. El oxígeno presente estado de oxidación generalmente -2. Sí, generalmente -2, pero los otros anfígenos, por ejemplo el azufre, presentan aparte de -2, +2, +4, +6. Y ahorita va a darte una tabla, hay una tabla o una diapositiva que te diría que la imprimas para memorizar. Creo que también está en tu separado. Vamos acá, ¿cómo nos damos cuenta que el azufre? Porque mira, tiene varias alternativas, ¿no? Si el hidrógeno es +1, inmediatamente deduzco +1 por 2 +2. Para que sea 0, esto tiene que ser -2. Aquí, ¿cómo me doy cuenta que es +2? El hidrógeno siempre es +1. El oxígeno siempre es -2. Y la suma tiene que dar 0. Entonces, +2, 2 por 1 +2. 2 por -2, -4. -4 más 2 da -2. Para que sea neutro tendría que ser +2. Y así deducimos. Vamos a hacer ejercicios con esto, no te preocupes. El flúor, esto vamos de los halógenos, ¿no? Presenta esta oxidación -1. Y el resto de los halógenos presenta esta oxidación +1, +3, +5, +7. O sea, cloro, bromo, yodo siempre será -1 en caso estén junto a un metal solitos, ¿no? O 1, 3, 5, 7, habrá que analizar.
Por ejemplo, acá está cloro con hidrógeno. El hidrógeno siempre es más 1, cloro le queda ser menos 1. Vamos a este ejemplo de acá. Hidrógeno siempre más 1, oxígeno siempre menos 2. 3 por menos 2, menos 6, más 1, menos 5. Para ser neutro esto tiene que ser más 5. Así vamos deduciendo. Vamos a hacer ejercicios más directos. Bueno, esta representación ya saben que no es nada realista. No es así los átomos, ¿no? Pero bueno, vamos a asumir pues que... ¿Por qué menos 2? Porque le faltan 2 electrones para completar su última capa y entonces tiene esa capacidad de atraer electrones. El azufre, bueno, ese es variable, ¿no? Puede tomar menos 2, más 2, más 4, más 6. Va a depender mucho frente a qué átomo esté al frente. Cuando los átomos que se asocian con el azufre tienen más electronegatividad que él, va a aparecer esto de más 2, más 4, más 6. Porque los otros tienen más electronegatividad. Si solo hubiera átomos de menor electronegatividad, solo se comportaría como menos 2. Entonces, ¿qué son los estados de oxidación alternativos? Son las distintas formas que el azufre se comporta. Es como tú. ¿Tú en tu vida te comportas igual? No. Si estás en tu casa, ¿te comportas igual que si estuvieras con tus amigos, con tus patas? No. ¿No? Incluso a veces entre amigos no es lo mismo. No es lo mismo los amigos de la universidad que los amigos del barrio. Hay otras confianzas, hay otros tiempos. Tampoco es lo mismo si estás con un grupo de chicas siendo un caballero o si estás con caballeros siendo un caballero, ¿no? No es lo mismo. Los temas de conversación no son los mismos. Pasan. Entonces, lo mismo que nosotros ante diferentes escenarios, los átomos también, dependiendo de con quién se encuentren, toman un diferente comportamiento. Si se enfrenta, el azufre está cerca de alguien de menor electronegatividad, como un metal, ¿no? Pues menos 2, porque más bien tiene capacidad de atraer electrones. Si se encuentra con alguien más bien con más electronegatividad, donde va a perder electrones, entonces se comporta como más 2, más 4, más 6, dependerá del contexto, con quiénes se encuentra. ¿Ya? Eso significa esta oxidación. Son alternativas. Cuando tú ves más de un número, son formas en que se puede comportar variables, ¿no? Dependerá del contexto. ¿Con quiénes se encuentran? Hay átomos, en cambio, que son más aburridos, digamos, porque solo tienen una forma de comportarse. Eso es muy humano, es anómalo. Difícil, tendría que estar un poco mal de la cabeza para comportarte igual en cualquier lugar, ¿no? Pero puede ocurrir, ¿no? Algunas enfermedades mentales, algunas condiciones llevan a que personas así pierdan esa noción, ¿no? Del contexto. Ya, bueno, hay elementos que solamente tienen un estado de oxidación, ¿no? Alternativo, ¿no? Como en este caso el sodio, potasio, litio, más 1. Calcio, bario, estroncio, más 2. No tienen más. Hay una razón, por supuesto, para eso. Todo compuesto iónico molecular es eléctricamente neutro. O sea, acá la suma tiene que dar 0, ¿no? Por eso habíamos deducido, ¿cuál no vale el nitrógeno aquí? Oxígeno vale menos 2, hidrógeno más 1, esos son fijos. Más 1, 3 por 2 menos 6, más 5, menos 5. Entonces nitrógeno tiene que ser más 5, ¿no? Esto, ¿no? 1 por más x más 3 por menos 2 debe dar 0. ¿Cuánto vale x? 5. Este es el modo, digamos, inicial con el que tú puedes hacer los cálculos, pero cuando ya estés para el nivel examen, lo que tienes que hacer es al ojo, como yo lo estaba haciendo en los anteriores ejemplos. ¿Ya? En un ion poliatómico se cumple lo siguiente. El estado de oxidación es la carga del ion. Mira acá. A veces se representa así con una carguita, una carga acá, ¿no? Entonces, quiere decir que la suma de los estados de oxidación debe dar menos 2. Entonces, si oxígeno 4 es, oxígeno siempre menos 2. Menos 2 por 4 sería menos 8. Para que dé menos 2, esto tiene que ser más 6. Menos 2 por 4, menos 8. Como esto sale menos 2, para que dé menos 2 tiene que ser más 6. Vamos a ver. 4 por menos 2, el x vale 6. Ya, yo lo he hecho al ojo. Y tú también tienes que aprender a hacerlo al ojo, ¿no? En el examen no tienes tiempo de escribir esto, pero para comenzar,
No está mal. ¿Alguna pregunta, señores? Acá es importante la tabla periódica, ya memorizarla de un poco, de un modo, ¿no? Estos son gases nobles, también ya te los... recuerda que para hacer las configuraciones electrónicas a veces había que memorizar esto, ¿no? Y una forma de notación que podía venir en el examen. Luego, aquí al costadito están los halógenos, fluoro, cloro, yodo, astato. Aquí están los del grupo 1, los alcalinos. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Todos ellos son más uno. Son un poco aburridos, siempre son más uno. No hay otra. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, todo el tiempo son más dos. Más dos. Aquí viene el lío con estos. Estos tienen variedad de comportamiento. Acá también hay variedad de comportamiento. Ya te diré acá. Acá, pues bueno, hay que memorizar, que no queda otra. Nos ayudamos con que el oxígeno casi siempre es menos 2. Casi siempre. El flúor siempre es menos 1. No hay forma que sea algo diferente. Oxígeno es menos 2. Y los demás, pues dependerá del contexto, ¿no? O sea, tienes que memorizar. Oxígeno siempre menos 2, hidrógeno siempre más 1. Estos siempre son más 1 y más 2. Y ahí vas a deducir al resto. Entonces, luego va a haber casos aquí que memorizar, ¿no? Memorizar, no va a quedar otra, lamentablemente. Esto es lo que más o menos tienes tú que memorizar. Hay una tendencia en las preguntas de este tipo de ya no hacerte memorizar, ¿no? Te la han puesto incluso como alternativa, pero que yo sepa, tú no solo postulas a San Marcos, puede ser que quieras postular a Villarreal, o mejor, ¿no? A la UNI, si eres base ingenierías, ¿no? Ahí no van a aceptar que no memorices, ni te van a dar el dato, ¿no? Entonces, quizás memorízalo ya. Además, ¿quién quita que en el examen se les ocurra no dártelo? Hay criterios, ¿no? No es una regla. Simplemente para aprender, en la pre están a veces dando el dato, ¿no? El tal tiene más 1, el fósforo tiene menos 3, más 1, más 3, más 5. Yo no te digo que siempre va a ser así, ¿eh? Yo prefiero, yo te diría memorizarlo. De estos, ¿quiénes así inicialmente todo vas a memorizarlo? Yo pienso que mi consejo es que estos ya tienes que sabértelos, porque son fijas, pues 1 más 2. Esto también podría ser aluminio y galio más 3. Y esto de acá, cloro, bromo, yodo, y el azufre, selenio, teluro. Son todo por el azufre, más 2, más 4, más 6, menos 2, más 2, más 4. Y el resto ya se deduce. Yo lo deduzco. Pero aún así puede ser necesario memorizar. A veces solo basta saber lo del hidrógeno y el oxígeno para deducir los estados de oxidación. Pero luego viene el lío con estos de acá, que como tienen varias alternativas, para la nomenclatura necesitamos saber realmente el más uno que es. Cuando tiene 4 hay una nomenclatura común, tradicional, ¿no? Del oso, ico, perico, hiposo. Ahí es necesario saber a quién le corresponde. ¿Cuántas alternativas tiene el clorobromo yodo, por ejemplo? Por eso digo, mi consejo, esto memoriza. Ahí aparece mucho el ico, el perico. Y acá también es otro lío, ¿no? Cobre, acá hay oso e ico. También hay que saber que existe el oso y el ico, más 1, más 2, ¿no? Porque tú sabes que es más 1, pero no sabes si es el ico o el oso. Memorizar, no queda otra. Vamos al primer problema. Acá te presentan 4 compuestos, manganeso 2, cada ya. Y te dice que determine los estados de oxidación de estos 4, te dan los datos. Yo te lo estoy así sin leerlo, porque tú cuando vas al examen capaz no vas a tener tiempo de leer. Entonces, mi consejo es léelo y lee acá qué piden. Pues ya no tengo que estar leyendo las pinturas, barnices. Sí, está muy bien, pero en el examen tú no tienes tiempo. A ver, manganeso, si está consigo mismo, ¿qué esta oxidación tiene? A ver, participen, señores, participen. Esto es una cosa que se aprende si lo haces. ¿Qué esta oxidación tiene si está el manganeso así solo?
No les escucho. Vamos, señor, estas cosas se aprenden intentándolo. Que te equivoques. Intenta. ¿Nada? Cuando un elemento está consigo mismo, caso metales, este es un metal, es cero. Cero. Aquí, ¿a alguien se le ocurre, o alguien lo ha hecho? ¿Cuál es esta obsesión del manganeso aquí? ¿Será que yo no escucho? Señores. ¿Cuánto? Más 4, más 4. Más 4. Vamos a ver, ¿ya? El oxígeno siempre es menos 2. Tú siempre ayúdate. Oxígeno siempre es menos 2. Ya. Tiene que sumar 0. Menos 2 por 2 va a dar, este va a ser el X, ¿no? Menos 2 por 2, menos 4. Entonces, para que sume 0, este tiene que ser 4. Es al ojo, ¿no? Ahora, haciendo esto de acá, 4. Muy bien, caballero. Esto tienen que saberlo al ojo, porque este ni siquiera es la pregunta de examen, ¿no? En la pregunta es la nomenclatura. Pero para la nomenclatura, primero esto hay que hacerlo al ojo, al toque. A ver, ayuda. Entonces, acá hay que memorizar dos cosas. El oxígeno siempre es menos 2. Y este potasio estaba en el 1A. Todos los del 1A, ¿no? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, todos ellos eran más 1. Entonces, ¿cuánto es el manganeso? A ver, inténtalo. Ya. ¿Cuánto es? Más 6. Más 6. Vamos a ver, ¿ya? Menos 2 por 4 es menos 8. Esto da más 2. Porque 2 más por 1, más 2. 2 menos 8 da menos 6. Para que esto sea, para que todo sume 0, esto tiene que ser más 6. Muy bien. Es que esto solo hacía el ojo y ya hay que memorizar cositas, ¿no? Pero lo mínimo es que sepas que el oxígeno es menos 2, el hidrógeno más 1, y bueno, lo demás, que también hay que saber. Aquí, acá la suma da menos 1. ¿Cuánto es el manganeso? Más 7. Más 7. Vamos a ver. 7 menos 2 por 4 es menos 8. Para que dé menos 1, más 7. Más 7 menos 8 da menos 1. Más 7. Muy bien. Entonces ya tenemos la respuesta. 0, 4, más 6 y más 7. 0 más 4 más 6. Y esa es la C. Entonces, al ojo. Difícilmente venga, quizás para los de letras, ¿no? Pueda venir esto. Pero es el primer paso para tu... A los de letras sí le puede venir esta pregunta, pero tú no vas a letras, creo, ¿no? No, entonces a ti es esto y más, la nomenclatura. Ahora sí, nos vamos a la nomenclatura, ¿no? Primer paso es conocer cómo determinar los estados de oxidación. Ahora nos vamos a la nomenclatura. Entonces hay una nomenclatura común, que es la que yo conocí cuando era niño, ¿no? La verdad que no me gustó absolutamente, ¿no? Te hacían memorizar y no tenías ni idea de qué son las cosas, ¿no? Ya, ¿y por qué están ahí los átomos? Y nada. No sé por qué casi la mitad del curso de química fue esto, esta tortura de la nomenclatura. Y por supuesto, entre que no le encuentra sentido y que tiene algunas reglas intrincadas, o bueno, pues la verdad, no fue algo muy agradable, ¿no? Y lamentable, ¿no? Porque imagínense, yo amo la química, pero en ese momento no podía amarla, porque del modo en que me lo presentaron, pues más que amarla era para odiarla, ¿no? Y lamentable, ¿no? Porque la química es un conocimiento que luego es una herramienta que te permite comprender el mundo, los procesos que ocurren, ¿no? En este mundo, en la materia. Nosotros somos materia, ¿no? Todo tiene que ver con la materia-energía. O sea, la química es fundamental para comprendernos a nosotros mismos, los seres vivos, y un montón de procesos que no son importantes, ¿no? Pero se quedaron en esto. La verdad, no tenía sentido. Entonces,
hay reglas y cosas que en este caso mi consejo es memorizar y darle un sentido. Primero entender por qué hay tantos estados de oxidación en elementos. Ya te dije, es como tú en la vida. ¿Tú te comportas igual con todo el mundo? No. Entonces, los elementos, según el contexto, según con qué elementos se encuentren, tendrán un comportamiento diferente que nosotros lo colocamos como estado de oxidación. Entonces, como ese elemento se comporta de manera diferente, entonces habrá una diferente nomenclatura. Ese oso, ico, hipooso. Si es hipooso, es el de menor, es cuando se comporta con el menor número de estados de oxidación. O sea, digamos, pierde electrones, pero no tanto. Cuando es más 1, por ejemplo, en el caso del cloro. Y si tiene más 7, es el mayor valor de estado de oxidación, significa también que cede todos los electrones, o sea, toda su última capa lo cede. Aunque esa es una aproximación. ¿Vio? Diferente comportamiento. Entonces, ese oso, ico, perico, hiposo, ¿qué cosa es eso? Es una forma de señalar el comportamiento particular de un átomo en el compuesto químico, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando el elemento solo tiene un estado de oxidación, solo hay uno. El litio estaba en la lista, no era 1A. Litio, sodio, potasio. Ellos no tienen más que uno, se usa la terminación ico. No hay más. No hay oso, no hay per, no hay nada. Solo ico. Óxido lítico. También acá el bario. El bario solo es más 2. Eso hay que memorizarlo. Calcio, bario. Entonces, son más 2 nada más. Entonces será bárico. Su comportamiento solo es uno, bárico. Cuando solo hay un comportamiento, un estado de oxidación, ico, bárico. El SO4 se llama sulfato, ¿no? Ya eso lo vemos luego. Acá calcio, calcio siempre más 2, no hay más. Entonces, ico, terminación ico. Y en este caso, como está junto al hidrógeno, que el hidrógeno frente a un metal es -1, hidruro cálcico. Bromuro, bromo es el no metal, sodio, sódico. Ese es un caso, ¿no? Cuando solamente hay un estado, ico. Si hubieran dos alternativas, dos estados, solo se comporta de dos formas, tal es el caso del cobre. Hay cobre 1 y cobre 2. El menor es oso y el mayor es ico. La forma de denominar su comportamiento, ¿no? Pero lo que hay que entender es que ese comportamiento del cobre simplemente es que cuando es más 1, solo cede, digamos, un electrón. Y cuando es 2, cede 2 electrones. Entonces, depende, ¿no? Cuando cede 1, oso. Cuando cede 2, ico. Yo creo que estas cosas hay que entender realmente qué acontece antes de memorizar. Realmente sí, hay que memorizar. Por ejemplo, acá. Si oxígeno siempre es -2, entonces el cobre es +1, para que sea 0. Ahora, hay que memorizar que el cobre tiene dos alternativas, +1 y +2. Como esta es su alternativa menor, eso es oso. Acá en cambio el oxígeno, el cobre ha cedido 2 electrones. Acá solo se dio 1 por átomo, acá se dio 2 por átomo. O sea, acá se dio más electrones. Entonces acá es un estado de oxidación mayor que acá, ¿no? Entonces, ico. Óxido cuproso, óxido cúprico. De eso se trata. Sí, acá hay que memorizar el cobre. Si es, ¿qué es oso ico para el cobre? +1, +2. ¿Preguntas? Si tiene 3, se empieza con hipooso, oso e ico. O sea, hay 3 alternativas, ¿no? La menor, hipooso. La mayor, ico. Y en el medio, oso. Para el elemento, que es el que cambia, pues, ¿no? Por acá, el oxígeno siempre -2, no cambia. Y el azufre cambia. Entonces, por eso es sulfuroso. Acá, hiposulfuroso. Hiposulfuroso. Acá está caracterizando de toda la molécula al elemento que es el que cambia, ¿no? Hiposulfuroso. Acá sería sulfuroso, ¿no? Y acá sulfúrico. Y el oxígeno es el que da la nomenclatura del anhidrido. Anhidrido, o sea, sin agua. Eso de anhidrido es como que no hay agua. Cuando reaccione con agua formará lo que se llama ácido, pero eso lo vemos luego, ¿no? 3 alternativas. Se empieza por hiposo, oso e ico. ¿No? El fósforo presenta, por ejemplo, +1, +3, +5. Y acá tenemos +1, es el menor, hipooso,
hipofosforoso, más 3 el del medio, hipo, no, fosforoso, y acá el mayor, fosfórico. Finalmente, esos estados de oxidación son como 3 formas de comportarse dependiendo del contexto. Si hay 2 oxígenos y 3 hidrógenos, le queda ser más 1. Si hay 3 oxígenos, que son más oxígenos, que jalan más electrones, 3 sería 3. Si hay 4 oxígenos, es un mundo donde hay átomos más electronegativos que le están quitando electrones por todos lados. Por eso se comporta como más 5. Vamos a ponerte el ejemplo. Porque esto hay que entenderlo, ¿no? No me gusta memorizar solamente. ¿Qué significa este más 1 más 3 más 5? Imagínate tú eres muy bueno peleando, imagínate, ¿no? Ahora que estamos, bueno, ahora ya no se puede pelear porque acá los... Antes sí, antes era... Justo hay un cuento, ¿no? De María Vargas Llosa, ¿no? Entonces, donde es como que las peleas que había antes, ¿no? Que era puño limpio y en el peor de los casos con navaja. Entonces imagínate que tú seas un super capo, sabes, todas las cosas, ¿no? No sé, taekwondo, karate, kung fu. Ya, de 1 a 1 tú ganas. Pero si hay 2 y que son más fuertes que tú, te van a ganar. Tú eres muy bueno, igual, te quitan 1. Muy bien, por eso acá el estado es más 1. Y si vienen 3, es que no es que te van a golpear 1, sino te van a quitar más, ¿no? En este caso le quitan más electrones, por eso acá el fósforo es más 3. Y si vienen 4, pues le van a quitar mucho más, ¿no? Es como la vida misma. Tú te peleas con 2, capaz resistes, ¿no? Porque tú eres muy bueno con taekwondo. Pero si te peleas con 3, ya no creo que resistas mucho. Y si peleas con 4, pues ya te hacen añicos, ¿no? Algo así. ¿Está bien? En este caso el oxígeno, más electronegativo, le quita más. Por eso acá es más 5, acá es más 3. Ese es el contexto. Como la vida misma. Espero que me hayas entendido esta analogía. Sí, en el libro Los Jefes encontrarán ese cuento. Sí, es el Mario Vargas, el peruano más laureado. Es nuestro premio Nobel de nuestra universidad. De hecho, en el ranking de las universidades, gran parte del puntaje que le otorgan a San Marcos es porque tenemos un premio Nobel. O sea, le debemos ese ranking a este insigne escritor, ¿no? Por supuesto, el Perú es un país de envidiosos y mediocres, ¿no? Entonces siempre habrá gente pues que minusvalore el valor de las personas, ¿no? Por la envidia, básicamente, o porque no comparte sus ideas. También eso pasa, ¿no? Gente anclada, sectaria, ¿no? Que a pesar de que diverges en ideas con alguien, le niegas todo el mérito, ¿no? Pasa, pasa. Y hay mucho en el Perú. Hay gente sectaria que cree que solo hay que pensar como ellos. Si piensas diferente, ya eres de lo peor. Hay mucho, lamentablemente. Y se creen muy intelectuales y van por ahí de dignos, ¿no? Sobre todo esos que sean de más dignos, son los peores. En la Biblia justamente se menciona eso, ¿no? Los fariseos, esos que se van de dignos, ¿no? Son los peores. Son los peores. Me han hecho pensar en eso. Las peleas, esa de esos libros, ¿no? Bueno, antes había en la literatura los duelos, ¿no? También los duelos. Cuando era niño leí uno de Joseph Conrad, ¿no? Una pequeña novela llamada El Duelo. Y creo que hay película de esa novela. Sí, hay películas. Me fui por los no sé, por los cerros de nuestro país, por la cordillera. Vamos a la cuarta regla. Si un elemento tiene 4 estados de oxidación, son 4 posibles momentos, entonces tendrá 4 nomenclaturas, ¿no? Hiposo, osoico, hiperico. Eso le va a pasar a los halógenos, ¿no? Como el cloro, ¿no? Cloro, si está frente a un oxígeno, más 1. O sea, le quitas un electrón. Pero si está con 2 oxígenos, le quitas 3 electrones. Y si está con 3 oxígenos, le quitan 5. Y si está con 4, bueno, lógicamente le quita más, ¿no? Por eso es más 7. De ahí el nombre hipo, oso, ico, hiperico. ¿Está bien? ¿Alguna duda?
Esas nomenclaturas son formas de categorizar el comportamiento de un elemento, en este caso en el compuesto, cómo se comporta. El oxígeno no entra en el hipo, porque el oxígeno siempre es -2. Es un poco aburrido, siempre es, excepto que apareciera el flúor, ¿no? Siempre -2. Bueno, a veces también se le... Acá la pregunta sería, y no me la han hecho, ¿no? Si me lo hubieran hecho estaría feliz, ¿ah? ¿Y por qué a veces es -1, ¿no? En los peróxidos. Esa sería una muy buena pregunta. Lo malo que tendría que ir a los aspectos cuánticos de fluctuación. Pero igual voy a tratar de encontrar una forma de decírtelo más fácil, ¿no? Claro, no me has preguntado así. Yo mismo me pregunto. Claro, porque siempre -2. Y frente al agua, el hidrógeno es -2 también en el agua, ¿no? ¿Y por qué en algún momento es H2 solo? Porque, ¿qué pasó ahí? Tiene que ver con que se encuentren dos oxígenos. Por eso es H2O2. En los peróxidos siempre el oxígeno aparece en dupla. Ahí entre los dos pasa algo. Entre esos dos oxígenos. Términos. Nomenclatura stop. Esa nomenclatura es la más fácil. El uso del oso, ico, perico, bueno, tienes que memorizarte todos los estados de oxidación. Esta, en cambio, basta que sepas estado de oxidación. Por ejemplo, acá, oxígeno con hierro, sabes que T-2, T+2, óxido de hierro 2. El 2 caracteriza ese elemento, en este caso el metal. Acá, 3 con 2, determinas estado de oxidación del hierro es +3, entonces óxido de hierro 3, qué fácil. La única tarea que tienes es determinar el estado de oxidación. Sistemática, ya es un poco sencilla, ¿no? Solo tienes que saber los complejos. Acá sí el estado de oxidación, poco. Mira, acá sería monóxido, porque hay solo un óxido, ¿no? Monóxido de hierro. Acá sería trióxido, como hay 3 oxígenos, trióxido de hierro. Viste que acá solo mirar la molécula, trióxido de hierro. Regalado. Acuérdate de eso porque vamos a emplearlo ahora. Tenemos entonces la stock, la sistemática y la común, ¿no? Metal, no metal. Bueno, acá vienen las funciones químicas, ¿no? Es una forma de categorizar los compuestos químicos, ¿no? Cuando es un metal solito, se une a oxígeno, es un óxido metálico. El no metal sería un óxido no metálico o anhidrido. Ahora, si estos se reaccionan con agua, se formará en el primer caso un hidróxido y en el otro caso un ácido oxácido. Ahora, si el hidróxido se encuentra con un ácido oxácido, forman agua y una sal oxisal. Ojo, este caso es la relación tanto de metal con no metal con el óxido. Metal más oxígeno, óxido básico. A ver, acá el ejemplo. Si el oxígeno siempre es -2, sodio, bueno, sodio +1, entonces acá el ojo, bueno, ya acá, y sodio solo tiene una, entonces en lo común será óxido sódico. Y en la primera ya te la di, ¿no? Cuando sodio solo tiene una alternativa en la vida, que es +1. Entonces es óxido sódico o óxido de sodio. ¿El stock cómo sería? A ver, alguien que me diga. Recuerda que stock es el estado de oxidación y simplemente no tengo que usar ICO, OS o nada, de frente. Óxido de sodio, ¿qué sería acá? Vamos, señores, vamos. ¿Ah? Mira, acá podríamos haber puesto óxido sódico, ¿no? Pues no han puesto óxido de sodio. Acá no necesito saber ni ICO ni perico. El stock no sé ni ICO ni perico ni nada. Solo sé el estado de oxidación y acá es +1, ¿no? Entonces sería óxido de sodio 1. Podría ser, ¿no? Aunque acá hay que hacer una aclaración. También puede acontecer que cuando es 1, solo hay una alternativa, en este caso sodio solo tiene una alternativa, se le deja ausente, porque solo hay uno. Y sistemático, a ver, sistemático, que era ese último usando prefijos. Alguien, por favor, participe, sin miedo. Quítese el temor. Le va a ayudar para la vida.
Mire, si usted se quita el temor en el aula, si usted es un caballero, por ejemplo, pues también socialmente, no, usted no se da cuenta, pero al vencer esa barrera del temor a equivocarme, el temor a... también gana socialmente. Porque a veces... Profesor, sí, diga, ¿cuál sería el ¿por sistemático? qué nomenclatura stock es igual que la común? Porque debería ser óxido de sodio 1, ¿sí o no? La única diferencia debería ser, el de arriba debería ser óxido de sodio o óxido sódico y la stock debería ser óxido de sodio 1. Pero el sodio solo tiene una alternativa, no hay más. Solo es más uno. Entonces, por defecto le dejan óxido de sodio. ¿Está bien? Ya la sistemática, Óxido de disodio. bueno, vamos a ver. Sí. También alguien podría decir que es monóxido de disodio, porque solo hay un oxígeno, ¿no? Yo ahí ya me molesta un poco porque a veces lo ponen así, ¿no? Yo puedo decir, ¿por qué no monóxido de disodio? Que también es válido. Pero también es óxido de disodio, ¿no? Está bien. Participen, ya caballeros, son todos los caballeros, ¿no? Que son las señoritas, por lo menos en los grupos que he estado, no todas, ¿no? Todas deberían tratar de intentar, hay algunas que sí, muy bien. Inténtelo, van a ganar, van a perder el temor. Además estamos virtuales, no hay problema. A ver, acá te da el dato. Hierro tiene 2 y más 3. A ver, ¿cómo se llamará esto? Primero con el... Primero esta oxidación, bueno, tú al ojo ya sabes que eso es menos 2, entonces el otro es más 2. Ya, esa te la doy. Ahora dime, nombre común. ¿Qué sería la común? A ver, en común, si solo tiene 2 alternativas, las alternativas serían oso e ico. En ese caso, ¿cómo se llamaría este compuesto? Sin Óxido miedo. ferroso. A ver, claro, el menor es 2, ¿no? Entonces este es el menor. El menor era oso. Óxido ferroso. Okay. Ya, ferroso, muy bien. ¿Y el stock? El stock era ese que era fácil y en lugar de pensar oso o ico ponías el número en romanos. ¿Cómo se llamaría este? Óxido Nada. de hierro 2. Óxido de hierro 2. ¿Y el sistemático? Inténtalo, si no sale, normalazo. Yo te aclaro, ¿no? Óxido Monóxido de hierro. diferroso. A ver, la última que dijo, Monóxido de hierro. podría ser, vamos a ver. Óxido de hierro queda, ¿ya? Pero yo también, si dice monóxido de hierro, también, porque es que yo he encontrado sistemático que dice monóxido. Monóxido de hierro. Los dos están bien para... En el examen te podía, pero recuerda que el monóxido a veces ya lo quitan el mon y le ponen solo óxido. Pero es válido el monóxido de hierro. De hecho, es el que tiene sentido, ¿no? Ahora, menos 2, ¿cuánto es el hierro? Bueno, ya tú, menos 2 por 3, menos 6. 2 por 3 tiene que ser más 3. Ya, muy bien. Ahora tú vas a decir rápido, ¿cuál es el común? Óxido férrico. Óxido férrico, porque estamos usando el mayor, ¿no? Oso e ico usamos el mayor. El stock, Óxido de hierro 3. óxido de hierro 3, porque el hierro tiene 3. Y sistemático, Trióxido de hierro. dióxido de hierro. Muy bien. En este caso sí no hay forma de escapar, pero no. Aquí sí, porque ya he dicho que monóxido a veces lo dejan como óxido. Pero acá sí es trióxido de hierro. Facilito, pero trióxido de hierro. Solo mirar la molécula y sale. Muy bien, ahora el óxido básico con el agua del hidróxido. ¿No? El óxido que salía con metal, ¿no? El óxido básico, ese óxido metálico, cuando reacciona con el agua da el hidróxido. Pues ahí, bueno, acá el oxígeno y el hidrógeno se asocian, están juntitos. De hecho, están formando un enlace covalente y juntos vale menos 1, porque menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 por 2 menos 2, esto tiene que ser más 2. Ahora, el hierro, no sé si estaba el ejemplo acá, ¿qué alternativas tiene? Más 2 y más 3. Ya, yo te adelanto, el nombre del compuesto se llama hidróxido. En el común, ¿qué sería este?
¿Hidróxido qué? O sea, el otro empezábamos con óxido, pero como acá hay un H, empezamos con hidróxido, ya. ¿Cómo se llama este compuesto en común? Si ves Hidróxido ferroso. ferroso, vamos a ver. Ferroso, porque tenía más 2 y más 3, y más 2 es el de menor, oso. ¿Y el stock? Hidróxido de hierro 2. Hidróxido de hierro 2. Muy bien. ¿Y el sistemático? Dihidróxido de hierro. Dihidróxido de hierro. Fácil, ¿sí o no? Es deducir, no hay que memorizar tanto. Hay que memorizar esto de los estados de oxidación. Como te digo, quizás en la pre no quieren que memorices, cosa que estaría bien, ¿no? Porque memorizar para qué, ¿no? Pero lamentablemente los exámenes de admisión de la Villarreal o la UNI dice, ¿para qué voy a...? Porque acá también está también una tendencia a que no hagas tanto cálculo. O sea, que restes, multipliques, divides. Pero en la UNI no es así. Y algunos de ustedes, estoy seguro que capaz tienen la pretensión de también postular a la UNI. Entonces tú quieres conocimiento que te sirva para todo. Entonces yo te digo, muy bien. Además, que quita que el examen de admisión por ahí no lo ponen así para que no hagas calcula igual. Usa tu cerebro. Además, tú estás en el mejor momento. Te informé de la primera clase, ¿no? Tú eres un sistema que está cambiando. Pero entre las cosas que ya perdiste, tu capacidad de aprender idiomas es menor que cuando tenías 5 años. Pero otras, en cambio, estás en tu prime time, mejor momento, ¿no? Una de esas es tu capacidad de procesar números. Multiplicar, dividir, sumar. Esa la tienes espectacular. O sea, tienes el potencial, ¿ah? Potencial. Ahora, ese potencial hay que transformarlo en algo factual, en un hecho. La dicotomía energía potencial, energía cinética. Ya, tienes el potencial. Si no lo aprovechas ahora, cuando tengas 24 o 26, chao. Este es el momento de alcanzar ese potencial, de capturar, de desarrollar y luego alimentarlo, ¿no? Cuando ingresen a la universidad. Porque es otro grave efecto en ustedes, los que son desarrollan ese potencial de cálculo, de procesamiento, llegan a la universidad y lo pierden. No. Y más aún los que son de medicina. Estamos perdiendo personas que han desarrollado algo que podíamos usarlo. Pero bueno, ahora desarrollado. Tienes todo el potencial para desarrollar. Acá te la estamos regalando para que no memorices, ¿no? Yo diría memorizo, no quiero. Vámonos a este. Menos 1, el OH junto, los dos, ya de menos 2 más 1, menos 1. Y el hierro, lógicamente, más 3. Rápido, ahora sí al ojo. ¿Quién? Los 3, a los 3. ¿Quién se atreve? Atrévase. Si falla, ¿qué pasa? No pasa nada. Estamos aprendiendo. ¿Cómo se llama ese compuesto? Los 3, ¿ah? Sin miedo, sin miedo. Si fallas, no pasa nada. Vamos, vamos, que el tiempo es tirano aquí. ¿Nada? Vamos, sin miedo para... Sí, ¿ya? ¿Y el stock? ¿Cuánto? Sin miedo, sin miedo. Hidróxido de hierro 3. ¿Y el sistemático? Hidróxido de hierro. Trihidróxido de hierro. Bien, se facilito, yo no hay que tener miedo. Esto lo vamos a pasar rápido porque ya más o menos hemos agarrado la lógica. Simplemente que acá lo único que va a cambiar es según el tipo de compuesto, ¿no? Si estás con oxígeno solamente, no metal con oxígeno es anhidrido. Entonces acá será, a ver, el azufre tiene más 2, más 4, más 6, es del medio, ¿no? Es oso, porque el más 2 es el mínimo en hiposo. Anhidrido sulfuroso. No, y el stock será anhidrido. No, óxido de azufre, acá no hay anhidrido. Anhidrido es común, ¿ya? El stock es óxido de azufre y el caso que es más 4, óxido de azufre 4. Y el sistemático, dióxido de azufre.
Este también rápidamente, anhidrido sulfúrico. ¿Por qué sulfúrico? Porque está tomando más 6 y es el máximo, ¿no? ICO. El stock será óxido de azufre 6. Y el sistemático será trióxido de azufre. Fácil. Si no me detengo más acá porque al toque. Cloro tiene 4 alternativas. Entonces, cloro es hipooso, oso, ico y perico. Entonces, vamos a ver, cloro acá es más 1, ¿no? Más 1 es el mínimo. Hipooso. Está con un oxígeno. Oxígeno no metal es anhidrido en el común. Anhidrido hipocloroso. Stock. Ahí no nos importa ni el hipo, nada. Simplemente es óxido de cloro. ¿Cuánto vale el cloro? 1, ¿no? Óxido de cloro 1. Y el sistemático, monóxido de dicloro o óxido de dicloro. Ese tenemos, cloro es 7, es el mayor, ¿no? Perico. Cuando hay 4 alternativas es hiposo, oso, ico y perico. Entonces, como este es perico, pues será, está con oxígeno. Con oxígeno en común es anhidrido. Anhidrido perclórico. Stock, ya no pienso en eso, simplemente pienso óxido de cloro. ¿Cuánto vale el cloro? 7, ¿no? Óxido de cloro 7. Sistemático, bueno, acá, bueno, tenemos un hepta. Óxido de dicloro. Hepta viene del 7, dicloro del 2. Ácido oxácido. Esto que estamos pasando ahorita lo podemos hacer en una sola tablita que les voy a dar para que la trabajen. Es ese óxido anhidrido más agua. Da ácido sulfuroso. Ácido. Anhidrido sulfúrico, ácido sulfúrico, ¿no? Directo. Acá tenemos anhidrido hipocloroso, ácido hipocloroso. Ese que era anhidrido. A ver, acá es. Cloro es más 1, acá es más 1. 3, acá es 3, es cloroso, ¿no? Anhidrido cloroso, ácido cloroso. Anhidrido clórico, ácido clórico, y anhidrido perclórico, ácido perclórico. Este es un ácido fuerte. Sí, alguna vez he trabajado con este ácido. Estos aparecen en la lejía, ¿no? Vamos rápido que el tiempo es tirando. Sal oxisal es cuando se encuentra un hidróxido, ¿no? Con el anhidrido, ¿no? No, con el ácido oxácido. El ácido oxácido y el oxianión, ya. A depender, ¿no? Cuando es una sal, saloxisal o saloidea, ya nos olvidamos, en la saloxisal nos olvidamos, o cambiamos, no simplemente cambiamos el oso por el hito y el ico por el ato. El per, el hipo, depende del caso, se mantiene. Por ejemplo, acá es ácido sulfúrico. Cuando es una sal, el ico se transforma en ato, sulfato. Sulfato, es anión sulfato, ion sulfato. Ácido nítrico, este se llama ácido nítrico, entonces será ico ese átomo, nitrato, ion nitrato. Esto también habrá que memorizarlo, sí, relativamente. Así tú sabes esta oxidación, 1, 3, 5, 7, al toque deduces. Lo mismo pasa con el azufre, ¿no? 2, 4, 6 también deduces. Cromato, ese sí va a ser un poco más porque tienes que memorizar esto. No queda otro. No queda otro. Ni modo. Vamos a pasar rápido esto, que estamos contra el tiempo, ¿no? Ácido, a ver, ¿qué es un ácido? Un ácido oxácido. Un ácido, apunta, es un cuaderno porque no está acá, es una sustancia que tiene capacidad de ceder hidrógeno. Entonces, si puede ceder hidrógeno es que tiene hidrógeno. Tú no puedes ceder lo que no tienes. Entonces, un ácido tú lo ves al ojo porque tiene hidrógeno asociado a un no metal y al oxígeno. Será el ácido oxácido. Un ácido hidrácido es el hidrógeno con un metal. No, con un no metal, que no es oxígeno. Será un ácido hidrácido. Pero un oxácido, ya, ácido es por el hidrógeno. ¿Y por qué es oxácido? Ox viene de oxígeno. Tiene que haber, aparte del no metal, un oxígeno. El ácido oxácido es porque tiene oxígeno e hidrógeno, ácido porque tiene hidrógeno y oxígeno, oxácido, parte del no metal. Ahora, la sal oxisal, que se forma por reacción con el hidróxido, va a dar, el hidrógeno se pierde, se une con el OH para formar agua, y solo queda
esta parte de no metal con oxígeno. Con el metal. Metal, no metal, diferente oxígeno y oxígeno. En este caso, la palabra, ¿por qué sal oxisal? Porque oxi es una sal donde hay oxígeno. Sal aloidea, que es la que vamos a ver luego, no hay oxígeno. O sea, la diferencia entre las sales es que sal oxisal hay un metal, no metal y oxígeno. Y sal aloidea hay metal y no metal. No hay oxígeno. ¿Y cómo te das cuenta? Porque oxi hay oxígeno. Acá tenemos otro ejemplo. Es el ácido carbónico. Bueno, con un hidróxido da un carbonato de hierro 3. O carbonato férrico. Pero acá hay oxígeno. Por eso es una sal oxisal. Bueno, una forma de obtener sales oxisales puede ser ácido oxáceo más metal también. Bueno, es un experimento que se puede hacer en el laboratorio. No es tan relevante para nosotros. Veo que nos han puesto muchos ejemplos. A ver, aquí. Vamos a hacer al sodio siempre más 1, ¿no? Ya es. Vamos a ver este. El plomo tiene 2 alternativas aquí y el cloro tiene 4. Este es un poco lioso cuando pensamos en el... Si no sé el plomo ni el cloro, pues se me complica bastante la nomenclatura, ¿no? Pero como me dan las alternativas, yo deduzco, pues. Cloro, oxígeno, menos 3 está 4 veces. Ya, ese 4 me ayuda. 4 veces menos 1. Si todo esto vale menos 1, menos 1 por 3 da menos 6. Este tiene que ser 5. ¿No? El cloro tiene que ser 5, ¿no? Porque solo 5, con 3 por menos 2 menos 6, me da menos 1. Y menos 1 4 veces, para que salga todo positivo, este tiene que ser 4. Entonces, el plomo es 4 y el cloro es 5. Plomo 4, cloro 5. ¿Qué nombre le ponemos? Si es 5, es clorato, porque viene de clórico, clorato. Porque es el este aquí, ¿no? ¿Te acuerdas que era hiposo, oso, ico y perico? En sal sería hipoato, ato, hito, hiperito. Y es hito. Entonces era clorito. Clorito de plomo, pero plomo, clorito que plomo está entre 2. Plomo era oso e ico, acá será hito y ato. Hito, ato. A ver, vamos a ver otra vez. Este es más 5 y este 3 será hito, ato. Acá sería hipo, hito, hito, ato. Entonces será clorato. Acá se manda eso, ¿no? Clorato de plomo, pero acá plúmbico podría ser, ¿no? Porque plomo te he dicho que es oso e ico. Sí, pues clorato plúmbico. Clorato plúmbico, muy bien. ¿Ya? ¿Dónde funciona el ato? Acá, presta atención. El ato funciona en esta parte, ¿ya? En la que viene del oxáceo. Donde hay un metal con el oxígeno. Ahí funciona el ato y el hito. Acá sería hipoato, no, hipohito, hito, ato, hiperato. Y acá en el metal, lo de siempre. Oso e ico. Por eso es plúmbico. Clorato plúmbico. El stock. Clorato de plomo. Acá hay que usar clorato, ¿no? Mira, acá sí hay una mezcla. Acá sí recién empieza clorato de plomo. ¿Cuánto? 4. Es sistemático. Tetraclorato de plomo. Tetraclorato de plomo. Hay que deducir esto bien porque nos va a servir para las 3. Acá sí no hay forma de escaparnos del oso, ico, perico. Tetraclorato de plomo. Pero tetra, 4 veces el clorato de plomo. ¿Preguntas? Las sales ya nos complica un poco la vida. Clorito cuproso, bueno, eso ya vamos a rápido los ejemplos porque la verdad que tenemos. Ahora, compuestos hidrogenados. Así como frente al oxígeno hay un comportamiento, frente al hidrógeno hay otro comportamiento. Metal con hidrógeno, hidruro metálico. No metal con hidrógeno va a depender, ¿no? Mira, con estos elementos es hidruro especial. Hidruro especial.
te digo que esto es un poco discrepante. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo con esto. Pero algunos llaman a esto simplemente hidruro no metálico. Es otra forma también de denominarlo. En cambio, con los del grupo 6A y el 7A, o sea, cloro, hidrógeno, cloro, digo, oxígeno, azufre, o cloro, yodo, cloro, cuando es con hidrógeno se llama hidrácido, que también otros dicen hidruro no metálico, ambos le llaman hidruro no metálico. Y con agua, ácido hidrácido. Recién ahí otros le dicen ácido hidrácido. Acá hay una discrepancia con algunos libros, pero te lo comento. Cuando el ácido hidrácido se encuentra con el hidróxido, se da una sal aloidea. El OH, ¿de acuerdo? El OH se encuentra con un ácido hidrácido, que generalmente es un no metal con el hidrógeno. Un no metal de estos grupos, ¿no? El 6A y el 7A. 6A son azufre, 7A es clorobromo yodo. Vamos a ver acá rápidamente. Hidruro metálico es hidrógeno con metal. Hidruro de calcio, hidruro de calcio. Y hidruro de calcio. Que también podríamos decir hidruro cálcico acá, no sería equivocado. Acá deberíamos poner hidruro de calcio 2, porque el calcio es 2, pero te digo que no se pone cuando el elemento solo tiene un estado de oxidación. En este caso, solo es más 2. Acá hay más ejemplos. Bueno. Hidruro plúmbico, ¿te acuerdas que plomo era 2 y 4, no? Este es el mayor, plúmbico. Hidruro de plomo 4 y tetrahidruro de plomo. Bueno, acá hay hidruros especiales. Tenemos acá los hidrácidos, o sea, en estos casos son los del grupo 6A, azufre, selerio, tenuro y flúor, clorobromo, yodo. Cuando reaccionan con hidrógeno se llama hidrácido, ¿no? Es igual fluoruro de hidrógeno, en gas. Sulfuro de hidrógeno, aparece el uro. En este caso aparece la palabra uro, sulfuro, fluoruro, sulfuro de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno más agua da el ácido hidrácido. Acá el ácido, ¿te acuerdas que el ácido oxácido había oxígeno? Acá hay metal, digo, hidrógeno, no metal, y ya no hay oxígeno. Cuando había oxígeno era oxácido, acá no hay oxígeno, ese es un ácido hidrácido. Ácido fluorhídrico, cuando está en agua. Si no, sería fluoruro de hidrógeno. Cuando esto está en agua, se le llama ácido sulfídrico. Ojo, la diferencia entre esto y lo anterior es que acá estaba en gas y en cambio acá está en agua. Es un comportamiento diferente porque acá en gas el hidrógeno y el flúor realmente están juntitos, formando un enlace covalente. Están juntos, viajan juntos, andan juntos, en gas. En gas. Es real lo que está acá. En cambio, cuando están así en agua, esto no es real, es una representación, pero realmente el hidrógeno se va por un lado y el flúor por otro, en agua, en líquido. Ya se ioniza, no está así. Pero bueno, como hay una proporción que se mantiene en el sistema, le colocan juntos, ¿no? No es lo mismo. Sale la idea cuando se juntan con un hidróxido, el uro se mantiene cloruro de sodio. Sulfuro de cobre. Ahora, ¿qué cobre será? Más 1 o más 2. Acá es más 1. Ácido sulfídrico, sulfuro cuproso, porque es el oso. El cobre era más 2 y más 1. Sulfuro de cobre 1 y sulfuro de cobre. Vamos a ver aquí. Salariedad también puede ser metal más no metal, da salariedad, ¿no? Es un modo más. Generalmente esto se hace usando electrólisis, ¿no? En nuestro contenido hoy día. A ver, vamos a ver este. Plomo tiene 2 y 4, muy bien. El azufre, esta es una sal, ¿no? Una sal aloidea, porque no hay oxígeno. En esta sal hay oxígeno, no. Si habría oxígeno, habría sal oxisal. Común, sulfuro, a ver, es 4, ¿no? Plúmbico. Stock, sulfuro de plomo, ¿cuál es esta opción de 4? Sulfuro de plomo 4. Sistemático, disulfuro de plomo. Sencillo, ¿viste? Solo hay que practicar. En los problemas que ahora vamos a hacer, lo vamos a mostrar. Bueno, acá hay más alternativas. Otra vez, la tabla periódica. Vamos a los problemas, que es lo que me estaba preocupando por el tiempo. Vamos contra el tiempo. Recuerden que
Nuestro tiempo no es eterno. Hagamos con el primer problema. Ya. Entonces acá nos dan 4 compuestos. 1, 2, 3, 4 y nos dan enunciados sobre esos compuestos. ¿Ya está bien? Vamos aquí. El óxido de potasio y el óxido de bario son óxidos básicos. ¿Sabes? Óxido de potasio es este. Óxido de bario es este. Óxido de potasio, óxido de bario. Ahora, para que sean óxidos básicos, yo me acuerdo que es metal más oxígeno. ¿Potasio es metal? Sí. ¿Bario es metal? Sí. Sí, verdadero. Correcto. CO2 y bromo 7 son óxidos ácidos y forman ácidos oxácidos al combinarse con agua. Vamos a ver. CO2 son óxidos ácidos y bromo 2 o 7, vamos a ver acá. CO2 más agua forma ácido carbónico y el bromo 2 o 7 más agua da el bromo con que está, con 7, ¿no? Ese es el anhidrido brómico. Ácido, no, si está con 7 sería perbrómico, ¿no? Anhidrido perbrómico, acá sería el ácido perbrómico. Ya, forma esto, muy bien. Es correcto. Al combinarse con el agua, sí, óxido ácido son óxidos ácidos, ¿no? Y forma ácidos oxácidos. Al combinarse con el agua, el óxido de potasio y el óxido bario forman hidróxidos. Entonces, cuando se combinan con agua, forman hidróxidos. Este es un hidróxido metálico, ¿sí? Agua más el óxido básico, 2KOH por el bario OH. Correcto. El nombre común del bromo 2O7 es anhidrido perbrómico. Creo que ya lo deduje, ¿no? Pero vamos a hacerlo juntos. Nunca te olvides. El menor es hiposo, el mayor es perico. Ojo, eso es cuando tiene 4 alternativas. Este tiene 4. Bromo tiene 4 alternativas. 1, 3, 5, 7. Acá las he ordenado. Oso, hiposo, oso, ico y perico. Ahora, acá, ¿qué tiene? Muy bien. Hacemos no metal más oxígeno, óxido ácido, anhidrido. Entonces, este es un anhidrido, muy bien. Pero anhidrido que bromoso, hipobromoso, brómico, perbrómico, vamos a ver. Bromo 2O7, X menos 2, nos da que bromo tiene más 7, y más 7 es perbrómico, y es como está con oxígeno, anhidrido perbrómico, sería correcto. Todos los óxidos mencionados son unidades fórmula no covalentes. Ya, este está correcto. Todos los óxidos mencionados son unidades fórmula covalente. ¿Qué significa eso que son covalentes? Vamos a ver. Cuando tú veas un oxígeno, el oxígeno es electronegativo y le jala al potasio todos sus electrones. O sea, el oxígeno realmente está ionizado, menos 2, y el potasio está más 1. Ese es un compuesto iónico. Aquí también es un compuesto iónico porque es un metal con oxígeno. Compuesto iónico, se organiza en cristales y realmente las fórmulas son proporciones en el material de oxígeno y bario. O sea, por cada bario hay un oxígeno, por cada oxígeno hay 2 potasio. Compuestos iónicos son proporciones, ¿no? Unidades fórmula. Pero este CO2 y bromo 2O7 no son unidades fórmula, no es que están en proporción por un carbono 2 oxígeno, que sí, pero están formando una entidad llamada molécula. Entonces esto es incorrecto, ¿ya? La E es la incorrecta, entonces la alternativa incorrecta es la E. ¿Preguntas aquí? Nunca te olvides, en los compuestos iónicos son unidades fórmula, las fórmulas son unidades fórmula, o sea, proporción. Por cada oxígeno, 2 potasios. Entonces, si vas al compuesto iónico, al cristal, por cada oxígeno hay 2 potasios, pero no significa que el oxígeno solo interacciona con 2 potasios. En verdad, este oxígeno puede interaccionar con más. Mira, los rojitos son oxígeno, ¿no? Este oxígeno interacciona con este potasio de arriba, los azulitos son potasios, con el de abajo, con este de acá, con 4 potasios realmente interacciona. El oxígeno está con 4 potasios, 1, 2, 3, 4 en el cristal. Pero si vamos a la proporción,
es por 2 potasios, 1 oxígeno. Es diferente un compuesto. En cambio, la molécula, el CO2, sí es una unidad, o sea, no se separa. La vida real, por cada carbono, tiene interacción directa covalente con 2 oxígenos, no se separan. Una cosa son moléculas, compuestos covalentes, y otra cosa son compuestos iónicos. Ya nunca te olvides. Alternativa es la E, vamos a la 3. Los ácidos oxácidos y los hidróxidos son compuestos ternarios. Nos presentan 3 compuestos, nos dan datos y nos dicen las alternativas, ¿no? Las diferentes nomenclaturas. Vamos a ver. Aquí está, ¿cuáles serán? Ácido sulfúrico, y este rojo sé que es ácido sulfúrico, yo sé que es un ácido oxácido, lo deduzco, sale 4. Veo, a ver, la azufre tiene 3 alternativas, 2, 4, 6, su nomenclatura es hipo-oso, oso-ico, entonces el nombre común es 4 coincide con el ico, sulfúrico, ácido sulfúrico. Esto sería ácido tetraoxosulfúrico y el sistemático tetraoxisulfato de 6 de hidrógeno, ¿no? Pero bueno, estos dos solo lo coloco como referencia. El que nos importaba era el nombre común, ¿no? Porque nos dice nombre común del primer compuesto, ácido sulfúrico. Hidróxido de cobalto, inmediatamente, pero realmente, ¿cómo será el nombre común? Pues yo me entero que el cobalto tiene esta oxidación más 2. Ahora, ese más 2, ¿qué alternativas hay para el cobalto? Cobalto tiene 2, más 2 y más 3. Ese hay que memorizar. Aunque te lo daban de dato. Oso e ico. Entonces, 2 es el oso. Entonces será hidróxido cobaltoso en el nombre común, ¿no? Pero nos piden el nombre stock. Stock es el segundo, ¿no? Será hidróxido de cobalto 2, porque su estado de oxidación es 2. Con ese nos quedamos. De referencia será dihidróxido de cobalto. Este es hidróxido de cobre, pero ¿cobre qué cobre? ¿Cúprico o cuproso? Vamos a ver acá. Nos enteramos del estado de oxidación del cobre. Eso nos sale más 2. Cobre tiene alternativa más 1 y más 2. Más 2 es el ico, es el mayor. Entonces será hidróxido cúprico. Bueno, eso no nos piden el sistemático, ¿no? El stock será hidróxido de cobre 2 y el sistemático, ¿qué será? Dihidróxido de cobre. Entonces la alternativa es ácido sulfúrico, hidróxido de cobalto 2, dihidróxido de cobre y ese es la C, ¿no? ¿Les quedó claro? Este está como que para practicar más. 3 es la C. Vamos a la 4. Nos presentan, dicen los oxianiones. Una relación entre el oxianión y la fórmula química, la nomenclatura y la fórmula, ¿no? Realmente corresponde esto, ion percromato, ion nitrato. Esto viene de ácidos oxácidos, ¿no? Porque ves que todos tienen oxígeno. Han perdido los hidrógenos y por eso tienen esas cargas negativas. Vienen de los ácidos oxácidos. Vamos a ver. Esto es lo que quería que memorizaras, ¿ya? Porque te acuerdas que nos hemos demorado mucho diciendo metal con tal, muchas cosas, mucho. No hay tiempo, tú no vas a tener tiempo para memorizar tanto. Mira, con esto ya la tienes. Memorízate esto. Bueno, acá están las alternativas. Vamos a ver si están bien. Ya esta última. Está hecho bien eso. Ya. Vamos a ver este primero. Este es sencillo, ¿no? Es rápido. ¿Alguien me puede decir cuál es esta oxidación del bromo? Aquí. Rápido, toque, es al ojo ya. Vamos con el tiempo, vamos. ¿Alguien? ¿Nada? A ver, si los signos siempre menos 2, y 3 por menos 2 sería menos 6, y acá da menos 1, para que dé menos 1 tiene que ser más 5, ¿no? Más 5. Entonces, es más 5. Entonces, bromo, bueno, bromo tenía más 1, más 3, más 5, más 7. No he puesto el más 1 sería hipoito, ¿no? Y el más 5, no, el 7 sería per ato. Pero usamos dos estados, 3 y 5, hito y ato para el bromo. Además son las que nos pusieron en las alternativas.
Era ion bromato. NO2 menos 1. Ya, nitrógeno acá nos dice que es 3 y 5, ¿no? A ver, acá, menos 4. Para que dé menos 1 tiene que ser más 3. Más 3. Nitrógeno me dan 3 y 5. Es 3 sería hito. Nitrito. Vamos acá. ¿Esto qué será? Oxígeno es menos 1, menos 2. Yodo tiene que ser más 1, ¿no? Uy, me mandó acá de frente. Vamos acá. Se me fue el primero el test. Analicemos Cromo, oxígeno 4 da menos 2. Oxígeno siempre menos 2, menos 8. Para que dé menos 2, tiene que ser más 6. Ahora, cromo nos da solo alternativa. Vamos a también. Menos 2, 3. Ya hicimos el estado de oxidación tanto del yodo como del cromo. Las alternativas. Acá en el yodo hay varias, ¿no? Hipohito, hito, ato, perato. Más 3 es el hito. Entonces el hito será yodito, ¿no? Yodito, con Y, yodito. Y acá tiene 3 alternativas. Más 2, más 3 y más 6. Cuando es más 6 es ato. Entonces será cromato. Ion cromato. Correcto, sería bromato, nitrito, yodito, y eso, ya, falta uno. Azufre. Eso es más 4. Azufre tiene 2, 4 y 6. 4 es el de medio. Hito. ¿No? Entonces será sulfito. Listo, tenemos las 5 y ahora vemos cuál nos corre. ¿Cuál es? Entonces es correcto, pero bromato no es, nitrato no es, hipoyodito no es, cromato. Sí es, sulfato no es sulfito. Esta es la correcta. ¿Alguna pregunta? Nos vamos a las 4, esta de 5. Nos dan 4 compuestos y nos dicen a qué función química pertenece. Otra vez hay que memorizar. Y rubidio es metal, hidrógeno es, bueno, esto es un hidruro metálico, ¿no? Metal, ojo, ¿no? Cloro es no metal, hidrógeno es metal, y está en ácido, ¿no? Es un ácido hidrácido. Ojo, ese A es de acuoso. Azufre e hidrógeno, está como gas. Y yo me acuerdo que decían que era hidrácido, ¿no? Hidrácido, sin el ácido era hidrácido, cuando era uno del 6A y el 7A. Azufre es el 6A. Entonces esto es un hidrácido. Algunos también dicen hidruro metálico, por eso lo he puesto acá. Y esta es la fosfina, ¿no? Bueno, este es un hidruro con fósforo, pero este no es ni del 6A ni del 7A, entonces este será un hidruro especial. Entonces la alternativa es hidruro metálico, hidrácido, ácido hidrácido, hidruro especial. Eso es la E. ¿Listo? La E. ¿Preguntas aquí? Esto es lo que hay que memorizar. Ya tuviste que lo pongo acá para que sepas que si te memorizas esto, lo deduces. 6. Nos dan 4 compuestos y también lo mismo, nos dicen la alternativa que contenga su nombre. Vamos de frente ya. Gran. Esto es un hidruro, porque es un metal con un hidrógeno. Ahora, cobre tenía, hidruro es un hidruro metálico. Cobre es más 2. Cobre era más 1, acá nos pone gato, más 1 y más 2, entonces más 2 es el hidruro cúprico, el común. El stock sería hidruro de cobre y el sistemático de hidruro de cobre, pero lo que nos interesa acá es hidruro cúprico. NH3, bueno, podemos hacer todo, es un hidruro especial, nos sale oso e ico, ¿no? Podríamos decir que debemos usar el oso, pero este tiene un nombre común diferente, es amoníaco y azán, es especial. Azán. Stock no se aplica y sistemático trihidruro de nitrógeno. Es un especial, pues tiene ya su nombre, es que es un nombre antiguo, clásico, entonces ya se superpone a esto. Este sulfuro de hidrógeno, hidruro no metálico, el azufre es más 1, no, un momento, el azufre no es más 1, es al revés, ¿ya? El X está acá y el acá es más 1. El azufre es más 2, ¿no? Más 2. Azufre, en el dato, bueno, cuando está con un sulfúrico, anhidrido sulfúrico, no, sería sulfuro de hidrógeno. Acá no corresponde esto, ya vamos a borrar un error que ha aparecido ahí.
Acá no corresponde esto, el error es sulfuro. Sulfuro, porque estamos con el hidrógeno, ¿no? Ya, eso es un sulfuro de hidrógeno. Nombre esto no aplica, sulfuro de hidrógeno, ¿no? Cuando está con un metal o con un hidrógeno, el azufre acá aparece la palabra sulfuro. Acá es lo mismo, pero este era en gas, ¿no? Acá cuando está en agua, porque este era el caso en agua, ya es un ácido hidrácido, y acá en agua ya es diferente, ¿no? Acá esto también hay que borrar, acá ya no es ni +1 ni +2, sino es sulfídrico. ¿Por qué? Porque está en agua, sulfídrico. Corregir sulfuro, y acá es sulfídrico. Ácido sulfídrico, no ácido hidrácido. No se aplica sulfuro de... Acá el nombre sistemático es igual, sulfuro de hidrógeno. ¿Alguna pregunta aquí? Nos vamos a la 7. Entonces la alternativa sería la A. Hidrocúprico, azano, sulfuro de hidrógeno, ácido sulfídrico. Claro. 7. Acá nos dan también 4 nombres. O sea, ya nos dan los nombres. Acá tenemos que deducir los enunciados que están acá. Nitrato de plata presenta la fórmula NO3Ag y no es un compuesto molecular. Nitrato de plata. Este es una sal oxisal. ¿Por qué? Porque hay oxígeno. Nitrato de plata, ¿no? Dice, y es un compuesto molecular. Ya, acá hay una aclaración, por eso he hecho el dibujito. La parte de NO3, recuerda que este es un metal y el oxígeno. Esa parte es covalente. O sea, hay enlace covalente. Pero la plata no es covalente. Entonces, este no es un compuesto molecular, es parcialmente molecular, pero no completamente. Es iónico. Realmente se encuentra en cristales. Entonces, esto es falso. Esto es un compuesto iónico. De hecho, tú lo encuentras en cristales. A ver, de estos 4, son 4. 1, 2, 3, negrita. Son 2 sales oxisales y 2 aloideas. Vamos a ver. Nitrato de plata, yoduro de potasio, yoduro de plata, nitrato de potasio. Nitrato de plata es este. Yoduro de potasio es este, yoduro de plata es este, nitrato de potasio. Sal oxisal es metal, no metal, oxígeno. Entonces, sal oxisal. Saloidea es metal y no metal, saloidea. Metal, no metal, saloidea. Cuando hay oxígeno de metiche, sal oxisal. Ya, 2 sales oxisales y 2 sales saloideas. Verdadero. La 8. O sea, de esta reacción dice, el precipitado insoluble en agua es un compuesto binario y tiene fórmula K. Bueno, esto es un poco ya de... El precipitado va a ser, este es un compuesto binario, pero no es KI, sino AgI, yoduro de plata. Esto es falso. ¿Alguna pregunta aquí? Ya estamos en las 7. ¿Sí, señores? ¿Todo bien? Ya. Entonces es falso, verdadero, falso la B. ¿Alguna pregunta, señores? Ustedes me dicen, pues, si hay una pregunta, si algo ha quedado. No te olvides de memorizar esto, ¿correcto? No te olvides. Vamos ahora a terminar ya, culminar la clase, pero con una parte que es súper importante y es más cuantitativa. Eso es súper importante entender, es más cuantitativa. Creo que ustedes postulan a ciencias, ¿no? A ingenierías, a ciencias y a ciencias de la salud, ¿no? La ciencia hace siempre uso, cuando es ciencia, ¿no? De las matemáticas, ¿no? Es el modo donde, de manera más certera y efectiva,
Se ha conseguido comprender la naturaleza y en base a esa comprensión desarrollar aplicaciones diversas que tú ahora desarrollas. Eso es la ciencia. Pero para eso hay que poner las cosas, definir el objeto de estudio, los objetos de estudio en términos numéricos. Solo así la ciencia se convierte en útil, contrastable, efectiva. Eso tienes que entender. Si a ti te interesa la ciencia, tienes que entender eso. Ahora, si a ti no te interesa lo cuantitativo, hay otras áreas del saber no muy efectivas en cuanto a sus soluciones a los problemas. No tienen esa base, ¿no? Pero, bueno, son áreas del saber porque pueden ser de tu interés, ¿no? Las humanidades. Pero, como verás, el mismo mercado dicta que los mejores sueldos están en las ingenierías, en la salud. Y si hacen humanidades, los mejores sueldos estarán por los políticos, ¿no? Pero esos no son gente efectiva, por lo que tú ves, no resuelven ningún problema. Además, para ser político no tienes que saber solo humanidades, realmente. En verdad, no puede pasar que no sepas nada, ni siquiera dividir o multiplicar, ¿no? Como el último individuo que fue electo presidente, ¿no? Creo que ni sabía dividir. Bueno, pero ahí puedes encontrar gente de humanidades. Con buenos sueldos, digo, ¿no? Con buenos sueldos. Ya. Entonces, creo que tú tienes ese interés en tener un buen posicionamiento económico, progresar y te has orientado a las ciencias, a las ingenierías. Ahora, los de salud dirán, pero yo me orienté a salud porque no hay tanta matemática. Bueno, te informo que en estos tiempos ya la comprensión de lo que son los seres vivos se da a nivel cuantitativo. Ya se entienden dinámicas, se hace conocimiento ya, porque los problemas a los que nos enfrentamos para comprender a los seres vivos son complejos y la matemática era difícil, ¿no? Y de procesar, ¿no? Pero ahora tenemos las supercomputadoras, pronto llega la computación cuántica y también ese problema nos lo vamos a enfrentar en términos numéricos. Nos lo estamos enfrentando ya. Entonces, si tú vas a salud, crees que salud va a ser, sobre todo los que son de medicina, farmacia, ¿no? Va a ser pura letra o memorizar cosas. Sí, en parte va a ser, ¿no? Sobre todo los de medicina. Pero el mundo cambia y está mudando a todo, que todo sea en términos cuantitativos. O sea, vas a tener que tener tu base matemática. Yo creo que la vas a tener, porque tú para entrar a la medicina ya tienes una buena base. Muy bien, entonces en química, antes del señor Lavoisier, no había una base cuantitativa, todo era cualitativo. Entonces ahí tú recordarás pues las ideas estas que había, ¿no? De la piedra filosofal, el elixir de la vida, ¿no? O los brujos, ¿no? Haciendo mezclas de sustancias, ¿no? Ya. Eso era la química, no era realmente una ciencia, ¿no? Habían algunas ideas, se creía que las sustancias salían que existía el vacío, ¿no? El flogisto, sustancias así que no se conocían, pero se presumía que existían, ¿no? Como el flogisto, ¿no? Y barbaridades varias, hasta que llegó el señor Lavoisier y lo definió en términos cuantitativos. Entonces de ahí sale el primer principio, el más fundamental, ¿no? Que tienes que entender, de conservación de la materia. La materia no se crea y se destruye, solo se transforma. Quiere decir, ahora nosotros nos es sencillo comprender, que si al comienzo hay un grupo de átomos de un proceso, como una reacción química, al final va a estar el mismo número de átomos. Se van a organizar de manera diferente, ¿sí? Por ejemplo, acá era carbono, este negrito es carbono, ¿no? CH4, y este es oxígeno. Sí, el oxígeno estaban juntitos, los dos oxígenos y el carbono con 4 hidrógenos, muy bien. Pero al final, también hay un carbono, solo que ya no está con hidrógeno, sino con 2 oxígenos, los rojitos son los oxígenos, y el oxígeno en cambio ya no está con otro oxígeno, sino con 2 hidrógenos. O sea, se organizan de manera diferente, pero se mantiene la cantidad de átomos. O sea, la materia no se creó ni se destruyó, solo se transformó, se organizó de un modo diferente. ¿Está bien? Eso es fundamental y va a ser la base de lo que luego los cálculos que vamos a hacer, ¿no?
y los que son de ingeniería de los procesos, ¿no? Ellos empiezan con insumos y terminan con productos y en el camino hay pérdidas, ¿no? O sustancias insumos que no se aprovechan. De ahí vienen los cálculos de los rendimientos y las estrategias para conseguir el mayor rendimiento posible, ¿no? Del proceso que usted, señor ingeniero, estará encargado. Todo en términos numéricos. Y esto empezó con este señor, el señor Antoine Laurent de Lavoisier, que es el padre real de la química, quizás de los más grandes químicos que ha existido en todos los tiempos, ¿no? Estableció la ley de la conservación de la materia o de la masa, ¿no? Que es lo que te acabo de decir, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Igual acá lo podemos ver. 6 carbonos, 6 carbonos. 12 hidrógenos, 6 por 2, 12 hidrógenos. 6 oxígenos más 12 de aquí serían 18, ¿no? 6, 12 más 6, 18. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Acá en dibujito te lo pongo, ¿no? Que hay una molécula de glucosa, eso te pasa a ti, tú que vas a ciencia de la vida todo el tiempo. Llega el oxígeno, respiración, reacciona de algún bioquímica, reacciona y se desdobla la glucosa y al final hay agüitas, 6 agüitas y 6 CO2, que es lo que tú expiras. Acá había los verdecitos de carbono, 6 carbonos, acá hay 6 carbonos, 1, 2, 3, 4. O sea, si yo sumo todos los carbonos e hidrógenos de acá y los oxígenos, debe ser lo mismo acá. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso tiene que quedar para siempre dentro de ti. ¿Por qué? Porque ahora que ingresas a la universidad vas a recibir unos recursos, materia. Está bien, pero eso no vino gratis. De alguien tiene que haber salido el recurso financiero para poder obtener eso, esos servicios, esa infraestructura que tú vas a recibir. Ya, entonces, no es que vino de la nada, pues, porque hay un error grave de entrar a la universidad y creer que las cosas vienen de la nada, ¿no? Y luego estar pidiendo derecho. Un momento, tú tienes el derecho, te lo has ganado porque has ingresado a la universidad, o vas a ingresar en tu caso. Pero recuerda que esos servicios, esa infraestructura no es gratis. Alguien lo paga. ¿Quién lo paga? ¿Los políticos? No, esos parásitos no pagan nada. No, lo paga el pueblo peruano con sus impuestos. Entonces, como tú sabes eso, tú vas a valorar esos servicios, esa infraestructura que vas a recibir gratis, ¿correcto? Lo vas a valorar y tú eres una inversión del pueblo peruano cuando eres a la universidad pública, ¿entiendes? Entonces, tú vas a valorar eso y lo vas a aprovechar. ¿Cómo? Estudiando. Es para lo que has entrado a la universidad, para estudiar, para formarte en el área de tu interés. Miren, hasta el área no te obligamos. Ya, pero tienes que hacer por todas esas personas que están pagando tus estudios. Porque ese dinero, en un país con tantas necesidades, podría irse a otro lugar. Podría irse para alimentar niños. Podría irse para muchas cosas. Entonces, tú vas a valorar ese dinero, porque la materia no viene de la nada, solo se transforma, y vas a aprovechar esos recursos formándote profesionalmente. Entonces, repetir, jalar, cuando tú jalas un curso, estás desperdiciando el dinero de los demás. Entonces, no puede ser que estés alegre, pues vas a esforzarte por no reprobar, no desperdiciar los recursos. Cuando estés en un laboratorio, vas a aprovechar esos recursos. Cuando estés con los docentes, vas a preguntarles, vas a tratar de utilizar esos momentos para aprender, ¿correcto? ¿Ya? Esto parece que es algo filosófico, es una actitud de la vida, entender esto. La materia no se crea y se destruye, solo se transforma. O sea, lo que recibas no es gratis. Eso tiene que entrar en tu cerebro, porque lamentablemente no es así, pero nadie te lo dice, yo te lo digo. Esto lo estableció la UIC, y bueno, ya eso lo comentaré la próxima semana. Bueno, lamentablemente ante la chusma, porque solo se puede llamar así a esa gente, ¿no? Chusma, en este caso, gente pues ideologizada, sectarizada o manipulada, que fue el caso de la Revolución Francesa, lo guillotinaron, ¿no? Por envidia, básicamente, ¿no? Porque los jerarcas de la Revolución, pues eran unos mediocres, ¿no? Politiqueros de cuarta, ¿no? Comparado con el cerebro de este señor, ¿no? Entonces lo mataron, pues, y le cortaron la cabeza, ¿no? Pero bueno, eso es típico
De hecho, Napoleón siempre señaló que tenía fobia a las masas ideologizadas, lo que él llamaba chusma, ¿no? Sí, porque actúan en forma desquiciada, ¿no? Bueno, en este caso, guiados o manipulados por unos politiqueros de cuarta, ¿no? Que eran los, entre comillas, héroes de la revolución, ¿no? Que no le llegan ni al dedo, ni a la sociedad del dedo, le llegan en valor a Antoine Laurent de la Boissière, a quien le debemos mucho de las cosas que tú disfrutas. Muy bien, entonces, como tiene que estar en términos numéricos, porque si no, ¿cómo nos damos cuenta que se mantiene la materia, ¿no? O cómo la procesamos? Pues aparecen algunas unidades, como la mol, ¿no? Mol básicamente es contar moléculas. 6,023 por 10 a la 23 moléculas es una mol. O sea, ese mundo microscópico lo trasladamos a un valor que ya es más de nosotros. Ese es el número de Avogadro, ¿no? Ese 6,023 por 10 a la 23, que acá, según los problemas, te lo pondrán como 6, ¿ya? 6. Bueno, acá lo han puesto 602. Bueno, siempre que tenga una mol de algo, será eso 6,06 por 10 a la 23. Si dice mol de átomos, 6 por 10 a la 23 átomos. Si dice mol de electrones, 6 por 10 a la 23 electrones. Esa proporción se va a mantener. Esto es por el señor Avogadro, que por cierto fue médico. Eso es lo que no saben, ¿no? Fue médico, pero bueno. Su inquietud por la naturaleza, por conocer las cosas, lo llevó a meterse a lo que es la química, ¿no? Esa manera Avogadro. Bueno, aquí, por ejemplo, si te dice una mol de anhidrido sulfuroso, ¿no? Sí, este es sulfuroso, no sulfúrico, más 6, sulfúrico. Anhidrido sulfúrico es 6 por 10 a la 23 moléculas de anhidrido sulfúrico. Esa reglita la debes saber. Otra cosa que también sabemos es una mol de una sustancia será bueno, 6 veces su unidad fórmula, ¿no? En este caso de un compuesto iónico. Bueno, en términos de iones, una mol de cloruro de calcio hay un ion calcio. Entonces, una mol del compuesto iónico es una mol de iones. Pero acá hay 2 cloros. Una mol del compuesto iónico será 2 moles de iones cloro. Será 2 veces 6 por 10 a la 23. Eso va a haber problemas. La próxima semana vamos a avanzar eso. Ahora lo voy a pasar rápido porque ya estamos contra el tiempo. La unidad química de masa. Todo gira alrededor del mol, ¿no? Una mol es 6 por 10 a la 23 unidades de lo que esté en términos de mol. Sea molécula, sea átomos, sea unidad fórmula, sea iones, hasta electrones. Pero, ¿qué es además una mol en términos de una molécula? Va a ser su masa molecular expresada en gramos. O sea, si yo digo una mol de algo, será su masa expresada en gramos. En este caso, una masa de un átomo de carbono, ¿no? A una unidad, ¿no? Bueno, unidad de masa atómica, ¿no? Si fuera una mol de átomo de carbono, sería su masa expresada en gramos, pero como es unidad, ¿no? 1 en 12 es esa masa dividida entre, bueno, 1 entre 12. Rápido avanzamos esto. Peso atómico, bueno, eso ya lo conoces, ¿no? Cuando cada átomo es su suma de protones y neutrones, ¿no? Eso ya lo pasamos rápido. Peso fórmula, suma de los pesos atómicos, también eso lo pasamos rápido, ya lo conoces a estas alturas. Masa molar, ¿no? Eso es lo que más nos interesa ahorita. Una mol de carbono es repito, masa molar es el peso expresado en gramos. Masa molar, peso expresado. Peso atómico, bueno, la masa atómica expresada, la masa atómica o la masa de la molécula, del compuesto expresada en gramos. En el caso de un átomo de carbono, una mol de carbono será 12 gramos de carbono. Hidrógeno son 2, porque es 1 más 1, 2. Será, en gramos, 2 gramos de hidrógeno. Una mol de hidrógeno serán 2 gramos de hidrógeno. Una mol de cloruro de magnesio será, una mol contendrá el peso de este compuesto químico, ¿no? Expresado en gramos. Se suma, bueno, si sumas magnesio más cloro 2 da 95. En términos, se suman las masas atómicas de 2 cloros más un magnesio da 95. Entonces da 95 gramos de magnesio. Y así nos vamos viendo todo esto, ¿no? Que vamos a pasarlo rápido porque estamos contra el tiempo. El último minuto para el problema. Sí, eso nos sirve. Volumen, en los gases nobles, una mol de cualquier sustancia, o sea, 6,023 por 10 a la 23 moléculas, será 22,4 litros de esa sustancia, ¿no?
Y con eso vamos a esperar que nos sirva para hacer el problema 8. Entonces nos ponen un problema, ¿no?, de esta sustancia y nos dicen qué cosa es lo incorrecto de estas 5 proposiciones. Este compuesto se llama carbonato de sodio decahidratado, o sea, tiene esta proporción. Su peso molecular de esto va a ser la suma de esto. Tienes que sumar, pues, 23 por 2 veces sodio, más 12 una vez carbono, 3 oxígenos, más 10 aguas. Cada agua es 2 hidrógenos y oxígeno. Estoy sumando los pesos atómicos, ¿no?, de cada elemento, y eso me da la masa atómica. Muy bien, tenés la masa atómica de esto. Digo, la masa molecular de esto, de la molécula. Entonces, bueno, y de compuesto, ¿no?, porque es una mezcla de compuesto iónico con moléculas. El compuesto es 286 gramos, entonces tú asumes, ¿no? Ya cheque, el peso molecular está en una mol. Entonces, si en el problema me dice que hay 1144 gramos, entonces, ¿cuántas moles habrá en 1144 gramos? Bueno, regla de 3, 1144 por 1 entre 286, 4 moles. Entonces, en 1144 gramos hay 4 moles, ya que en 286 gramos es una mol. Recuerden, el peso molecular es una mol. Bueno, acá no está en el problema, 1144, 4 moles. Muy bien, entonces, una mole es 6 por, bueno, 6 por 10 a la 23, 4 moles, que será regla de 3. 4 por 6, 24 por 10 a la 23 moles. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver. Ah, ¿existen 4 moles en 1144 gramos? Sí, verdadero, correcto. Contiene 2,4 por 10 a la 24 unidades fórmula. Dicen unidades fórmula, acá ha puesto moléculas, pero realmente tenemos que poner... En los libros a veces se mandan moléculas con todo, ¿no? Pero sí son unidades fórmula porque es compuesto iónico. Sí, porque 24 por 10 a la 23 es 2,4 por 10 a la 24. Correcto. Corrija acá unidades fórmula, ya, es que acá es parte molécula, parte ion. Correcto, está muy bien. C, existen en la muestra 7,4 por 10 a la 23 iones totales. Ah, entonces hay que desgranar esto. Esto, ¿cuántos iones da? Da 2 sodios y un carbonato, o sea, son 3 iones, ¿no? Entonces, por una molécula, digo, por una, dan 3 iones. Ya. Entonces, una mol, ¿no? Entonces, ¿cuántos había? 24,090. Entonces, por 20, porque eso es lo que tuvimos acá, ¿no? Por 2,4 por 10 a la 24 unidades fórmula o moléculas, ¿cuántos iones habrá? Simplemente esto por 3. 72.276 por 10 a la 23, que más o menos 7,2 por 10 a la 24 iones totales. Ah, esta es la falsa. ¿Por qué? Porque dice 7,4 por 10 a la 23 y es 7,2 por 10 a la 24. Esta es la incorrecta, la C. Igual vamos a hacer la D, ¿no? Contiene 2,4 por 10 a la 25 moléculas de agua. Hacemos la disociación. Por cada molécula o unidad fórmula hay 10 aguas. Entonces, si hay 24 por 0,92 moléculas, ¿cuántos iones habrá? Digo, ¿cuántas aguas? 10 veces esto, ¿no? Una molécula, 10 aguas, 24 por 10 a la 23, ¿cuánto será? Esto por 10, ¿no? 240, 92 por 10 a la 23, que lo ponemos en términos de 25 y da 2,4 por 10 a la 25. Correcto. Y la última, presenta 720 gramos de agua. Vamos a ver. Esto me da 10 aguas. 286 gramos, 10 por 18, 180 gramos mol. Entonces, 1144, ¿cuánto de agua habrá? 720. Correcto. Entonces, la incorrecta es la C. ¿Alguna pregunta? Y con eso terminamos. La C. Copia, si no, tómale foto. Aunque tienes el video, creo que te lo comparten el video y creo que con eso terminamos. ¿Alguna pregunta, señores? Disculpen que hoy día nos han dado un montón de material, ¿no? 2 horitas nos queda muy chico. ¿Alguna pregunta, señores, para terminar? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Señores, ¿sí? Todo claro. Ya, entonces lo dejamos aquí porque nos hemos pasado incluso el tiempo. Igual, como ya estamos fuera de horario, creo que no tienen otra clase, porque es fuera de clase, ¿no? Pero les voy a dar las claves, ¿no? Algunos siempre están buscando las claves, entonces nos toca darles las claves de los propuestos. Ya es algo fuera, ¿no? Mientras Flor, no sé si tienen otra clase o hoy día acabaron todo. Para los interesados. Ya. Voy a colocarlo acá, 1C. Chat, a ver si me dejan poner en el chat.
1C, 2A, 3C, 4B, y 5D. Ya sería todo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, señores.